Hola, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablar de JoJo's Bizarre Adventure Parte 2, Battle Tendency, secuela de Phantom Blood y segunda parte de toda la franquicia de JoJo's Bizarre Adventure. Bueno, esta parte está protagonizada por Joseph Joestar, nieto de Jonathan Joestar, y bueno, esta historia está ambientada en el 1910-20 por ahí más o menos, 30, más o menos en esos años. Y bueno, Joseph, con el potencial para desarrollar el Hammond de la misma manera que su abuelo, se ha envuelto en una batalla contra unos misteriosos seres que son básicamente dioses, los cuales son los hombres del pilar. Estos hombres del pilar son los creadores, por así decirlo, de la máscara de piedra que convirtió a Dio en un vampiro en la parte uno, y Joseph se va a enfrentar a ellos junto a otros usuarios de Hammond que le van a enseñar a mejorar como guerrero y a usar él el jamón, de la misma manera que lo hizo su abuelo. Bueno, esta parte es muy interesante porque propuso un cambio de ritmo muy distinto a la parte uno, porque bueno, la parte uno tiene como un tono mucho más caballeresco, un tono mucho más shakespeariano, más tipo Hamlet, y esta parte tiene un tono muy distinto, tiene un tono mucho más occidental, mucho más cómico, bueno, no sé si tan cómico, pero más de acción, ¿no? Más movido, es más dinámica esta parte en sí. Y bueno, eso creo que fue muy interesante y creo que fue un buen cambio, la verdad, para JoJo's Bizarre Adventure, para el tono de toda la serie en general. En particular de esta parte voy a hablar tanto del manga como del anime porque me vi ambas, entonces puedo hablar de ambas. No voy a hablar muchísimo del manga o del anime en sí, sino que voy a hablar de la historia de esta parte en conjunto, voy a hablar de esta parte en general. Y bueno, realmente mi opinión de esta parte es que me gustó. O sea, es una parte que me gusta, que me parece muy buena. No sé si me gusta tanto como a la gente que le gusta esta parte les suele gustar. Pero está bastante bien, creo que tiene... O sea, ese cambio de ritmo creo que le vino muy bien a la franquicia. Me gustó mucho eso. Pero tiene un par de cosas de esta parte que por ahí no me terminan de convencer. Hay otras que sí, la verdad es que esta parte tiene cosas muy buenas. Algunos de sus personajes me gustan muchísimo, como digo, el cambio de ritmo, el tono de esta parte, ¿no? El hecho de que esté ambientada en esos años me encanta, me parece genial eso. Y ya hay una mejora incluso estética, más o menos, ¿no? En el caso del manga, ya el dibujo de Araki está un poco más pulido. No del todo, pero ya se puede ver mejor, se pueden apreciar mejor los dibujos y eso está genial. Los diseños de los personajes ya están un poquito más estilizados, un poquito nomás, pero ya ahí se nota bastante una mejora. Y bueno, la adaptación al anime la verdad es que está bastante correcta también, es bastante dinámica. Me pareció incluso más dinámica que el manga. O sea, yo disfruté un poco más el anime que el manga de esta parte, lo tengo que reconocer. Y no sé, es una parte que como que está bien, me gustan los personajes secundarios de esta parte, su protagonista. Tengo algunos problemas con él, con Joseph, pero bueno, es un tipo que me cae muy bien de igual manera, o sea, esos problemas son más que nada problemas de guión, no tanto de actitud de él, porque al final es un personaje bastante agradable y eso es genial. Y los hombres del pilar como antagonistas, aunque me gustan y me gusta su concepto, todo, tengo que reconocer que no me terminan de convencer y creo que ni los tres juntos llegan a compararse con Dio en la primera parte. Entonces creo que por ahí el lado de los antagonistas sí que considero que es una desmejora con respecto a la primera parte. Pero bueno, cerrando ya esta parte sin spoilers, la verdad es que Battle Tendency creo que está bastante bien. Creo que es un buen cambio de ritmo a Phantom Blood y eso me gusta. Y como parte, puede ser que sí, que me guste más que Phantom Blood incluso. Lo tendría que pensar bien, pero la verdad es que sí, al menos el anime sí que me gusta más que Phantom Blood. Y particularmente a mí me gusta más el anime de esta parte que el manga. Pero bueno, más que nada por un tema de ritmo y tal, que al final eso es algo muy subjetivo, ¿no? Eso es algo que depende mucho de cada uno en sí y no tiene nada que ver con la historia de la parte en sí. Pero es una parte bastante correcta y es una parte que ofrece un buen cambio de dinámica con respecto a la primera parte de Phantom Blood. Entonces, por supuesto, la recomiendo mucho. Además, es indispensable para todo lo que viene después de JoJo's, que en mi opinión es incluso mejor que esta parte. Así que, sin spoilers, digo eso, que es una parte bastante correcta de JoJo's Bizarre Adventure que ofreció un buen cambio para la franquicia.
Bueno, ahora pasando con spoilers, ¿no? Ya destripando un poco la trama y tal. La verdad es que la historia de esta parte me gusta, está buena. No es tan, en mi opinión, atrayente como la primera parte. Al menos como los primeros capítulos con Dio ahí llegando a la mansión Joestar, todo. O sea, eso me parece espectacular. En esta parte no es tan así. Pero aún así me gusta porque se retoman varias cosas de la primera parte, ¿no? Se retoman personajes como Speedwagon. O sea, empieza bien la parte y empieza de manera muy coherente la primera parte y eso está genial. La verdad es que está muy bien eso, está muy bien planteado el tema del cambio de ritmo, el cambio de ambientación, porque esta parte, si no me equivoco, está ambientada en Estados Unidos en esos años, no en los 1920, 30 por ahí. Y eso me pareció genial, la verdad. Hay un buen cambio ahí, me gusta eso. Y me gusta más o menos cómo se va desarrollando la historia de esta parte hasta los hombres del Pilar, hasta Stroheim, ¿no? Los alemanes estos. Sí, o sea, la verdad es que me gusta la historia de esta parte, ¿no? No está mal, no le veo muchas fallas en sí, la verdad. Porque retoma conceptos de la primera parte, trata de explicar cosas de la primera parte que quedaron inconclusas, como la máscara de piedra, de dónde viene, tal, todo eso me gustó mucho. Cierra personajes de la primera parte, les da ahí un cierre, como a Speedwagon, y los personajes nuevos que introduce son geniales. Entonces, es una parte que en cuanto a historia funciona bastante bien. Ahora, en cuanto a personajes, y acá está lo polémico, porque voy a empezar con su protagonista, con Joseph Joestar, no es un personaje que a mí me fascine. Primero, a mí me cae muy bien Joseph, me gusta mucho, o sea, es muy gracioso, es un tipo muy gracioso, la verdad, y eso es genial. Y está bueno que esta parte esté protagonizada por un personaje más pícaro que Jonathan era como un chico muy correcto, muy caballero, ¿no? Y tal. Y de repente acá tenés a Joseph, que es un chabón que, no sé, que es mucho más cómico, es medio un Johnny Bravo, ¿no? O sea, al final es alguien que es demasiado caricaturesco y es demasiado abierto, pero está genial eso y tiene escenas muy graciosas con Lisa Lisa, con César, con Smokey, con todo, la verdad es que eso es genial. Personalmente mi problema con este personaje es que creo que se le da demasiado énfasis o creo que se le da demasiado poder y no tanto poder del Hammond, sino que, o sea, al final, claro, pónganse a pensar, ¿no? Los tres hombres del Pilar son derrotados por Joseph, los tres. Ninguno es derrotado ni por César, ni por Lisa Lisa, ni por nadie más, por él. Y casi que en mayor parte por él, ¿no? Y entonces, como que ahí está mi problema. Siento que no era necesario, en mi opinión, que los tres hombres del Pilar fuesen derrotados por Joseph en sí. Creo que hubiera estado bueno que se le hubiera dado la oportunidad a algún otro personaje para que derrote a algún hombre del Pilar. Y el hecho de que se centre tanto en Joseph, y el hecho de que Joseph escapa de situaciones de las que no debería poder escapar, ¿no? Cuando se va corriendo, o sea, esta técnica de Joseph de escapar, como que no está mal porque más o menos tiene como un sentido. Que un protagonista resuelva tantas situaciones en general a mí no me suele gustar, a mí personalmente. Y si es verdad que no noto mucho desarrollo en Joseph, creo que, o sea, tiene buen puntos de inflexión, ¿no? Más que nada con la muerte de César, con Lisa Lisa, con todo, ¿no? Con Susie Q. Pero, no sé, creo que se le podría haber dado un poquito más de desarrollo. Y con cómo está planteado el personaje, lamentablemente a mí no me termina de fascinar. Pero ojo, me cae muy bien Joseph. Y me encanta sobre todo en la parte 3. En la parte 3 sí que me gusta bastante más como personaje porque ahí no es tan central, no se le da tanto énfasis y no derrota a todos los oponentes que se aparecen en el camino. Entonces como que, aunque en esta parte Joseph no me termina de gustar, sí que me gusta en partes posteriores y sí que me cae muy bien. Eso sí que sí, por supuesto. Ya otros personajes secundarios creo que resaltaría a César, César Zeppeli, la verdad es que me pareció un personaje genial, porque César empieza siendo un chabón como bastante arrogante, ¿no? Así y tal, y después va teniendo un desarrollo, se va encariñando con Lisa Lisa, se va encariñando con Joseph, y se vuelven compañeros, así, se vuelven un equipo, y eso me gusta mucho, eso la verdad es que me pareció genial. La verdad es que César me gustó bastante como Jojo Bro, me gustó, no es el mejor Jojo Bro ni en pedo, pero me funciona bastante bien, la verdad, César. Y me encanta su habilidad ahí con el jamo, ¿no? Esto con los cosos estos de agua, eso me gustó muchísimo. Creo que está un poco desaprovechado. Creo que podrían haber hecho que César derrotara a Wamu o a AC/DC, capaz. Capaz que a AC/DC. Pero no sé, creo que eso como que no me terminó de convencer. Creo que se lo desaprovecha un poco al personaje. Pero igual me gusta bastante él, su historia, su pasado, su vínculo con Joseph y con Lisa Lisa.
y su escena final que es increíble. La verdad es que toda su dinámica con Wamuu me parece genial, me gustó muchísimo eso. Después Lisa es un personaje que a mí me encanta, creo que es uno de mis personajes femeninos favoritos de JoJo's porque me gusta muchísimo. Fuera de ser hermosa, o sea, es un gran personaje realmente. Me gusta mucho cómo funciona como mentora de Joseph y de César, creo que cumple muy bien esa función, es genial las enseñanzas que les da. Después, bueno, su habilidad con el Hammond también me parece muy interesante. Creo que es un personaje que igual se lo podría haber aprovechado un poco más, al igual que César, creo que podrían haberle dado la oportunidad de derrotar, aunque sea a algún hombre del pilar. Pero me gusta Lisa, creo que funciona bastante bien como personaje femenino y me encanta su dinámica con Joseph y con César. Después, un personaje fantástico en mi opinión de esta parte es Stroheim. Creo que es un personaje genial porque es increíble el hecho de que el chabón llega a tener un desarrollo, pasa de ser una especie de antagonista, más o menos, a alguien que poco a poco va ayudando a los protagonistas. Eso me pareció genial y me encanta el cambio que va teniendo el personaje y todo el cambio físico que va teniendo también, ¿no? Y su vínculo con sus tropas, con Joseph. Es un personaje muy carismático y eso me parece muy importante en un personaje. Y por eso me encantó tanto Stroheim. La verdad es que me pareció un personaje genial y creo que es mi personaje favorito de esta parte. Gran personaje, le tengo mucho cariño. Después creo que resaltaría capaz a los antagonistas, ya pasaría al lado de los antagonistas. AC/DC me dio bastante igual, la verdad, no se sabe mucho de él, no hace mucha gran cosa, me gusta su habilidad, no hace con el fuego, pero hasta ahí me dio bastante igual AC/DC. Cars, como el antagonista principal, creo que funciona bien, no está mal, pero está bastante desaprovechado en mi opinión. Creo que se le podría haber dado un poco más de... Lo podrían haber hecho un poco más interesante, ¿no? Que tenga más un vínculo con la tierra, con los animales, que más o menos se muestra eso en una parte cuando sale un perrito. Pero después como que se desaprovecha mucho eso y no se vuelve a mencionar nunca. Y me dio lástima eso, porque la verdad es que el personaje pudo haber sido muy genial. Y sus habilidades me encantaban, con esta de las cuchillas que le salían de los brazos. Y después todas las habilidades que obtiene en su forma definitiva, ¿no? Ahí con transformarse más o menos en distintos animales, me pareció genial eso. Pero me da lástima que un personaje con un concepto tan genial se lo haya desaprovechado tanto. Es una lástima, la verdad, porque pudo haber sido un gran antagonista. El que sí es un gran antagonista, en mi opinión, en esta parte es Wamuu. Wamuu para mí es un gran personaje porque a él sí que se le dio una especie de humanidad más o menos y se lo hizo más interesante que a Cars. Porque se lo muestra como alguien que tiene mucho honor, que está dispuesto a hacer lo que hace como hombre del pilar, pero me encanta su idea del honor, me encanta su batalla con César, cómo percibe a César como un verdadero guerrero, eso me gustó muchísimo, y cómo quiere enfrentarse a Joseph en honor a César, o sea, eso me pareció genial. Wamo es un gran antagonista, en mi opinión, un gran antagonista secundario y posiblemente uno de los mejores antagonistas secundarios de todos JoJo's. Es genial, la verdad es que Wamo me gustó muchísimo, gran personaje. Después, pasando a aspectos técnicos, por así decirlo, de esta parte, hablando primero del manga, ya lo dije en la parte sin spoilers, el dibujo está un poquito mejor que en la primera parte, se entienden mejor las cosas que pasan. No tanto, no está tan pulido, no está tan definido el trazo de Araki, pero igual ya se notaba con una mejora y eso está bastante bien. Y en cuanto al anime, los diseños de los personajes y la animación, todo, aunque la animación es bastante estática, funciona. Y los diseños de los personajes están genialmente bien adaptados del manga y eso me gustó muchísimo, la verdad. Creo que también eso ayudó a que disfrutara un poco más el anime que el manga, por ser diseños un poco más modernizados. Entonces, sin mucho más que decir en mi opinión, tengo que decir que esta parte es bastante distinta a la primera parte realmente, entonces es como muy complicado definir cuál de las dos partes me gusta más. Yo siento que me gusta más esta, pero me gusta más el anime de esta parte que el manga. Simplemente el anime lo disfruté un poco más por el ritmo que se le dio, por, no sé, por ahí por escuchar a los personajes, no sé por qué. Pero como que disfruté un poquito más del anime, se me hizo un poco más dinámico y lo disfruté más. Pero recomiendo ambas versiones, el anime y el manga, están bastante bien las dos, la verdad. Es una parte indispensable, todas las partes son indispensables para ver JoJo's. Y me gustó. En general, pese a que dije, tiene un par de cositas que no me gustan tanto, por ahí Joseph, por ahí los antagonistas más o menos. En cuanto a personajes secundarios y en cuanto a la historia, en cuanto al cambio de tono que se le da con respecto a la primera parte, me pareció genial. Entonces creo que Battle Tendency es una secuela bastante digna de Phantom Blood y creo que funcionó bastante bien como un cambio de ritmo para el universo de JoJo's Bizarre Adventure. Así que lo recomiendo mucho. Nos vemos.